Judas 22 y 23. Dice: a algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Vamos a orar al Señor. Padre Santo, Dios eterno, conscientes de nuestra debilidad, nos acercamos ante ti de nuevo, rogándote, Señor, tu ayuda, tu dirección, tú sostengas, fortalezcas a quien ha de predicar tu palabra, lo haga con la unción de tu Espíritu, y también tú obres por medio de tu Espíritu en los que escuchen. Señor, que esta palabra lleve fruto, fruto de salvación, fruto de santificación, para que tú seas engrandecido, exaltado. Oh Dios, ten misericordia, obra por tu gracia en medio de nosotros. Señor, que luchemos contra las excusas, el cansancio quizás y otras cosas, y tú nos des atención a tu palabra actúe poderosamente en nosotros. Te rogamos todo esto en el nombre precioso de Cristo. Amén, Señor. En el campo de batalla, si un soldado ayuda a otro soldado, esto no solo redundará en beneficio del compañero herido, sino que además así se podrá resistir mejor al enemigo. ¿Por qué? Porque tarde o temprano ese soldado que fue herido se recuperará y podrá seguir luchando más adelante. Hermanos, yo no soy experto en guerras, pero hay algo que es de sentido común. Cuantas menos bajas se produzcan, mejor para los que están peleando, pero también mejor para el ejército en general, ya que éste podrá resistir por más tiempo, tendrá más hombres, y quién sabe si al final podría incluso ganar la guerra. Dice en Eclesiastés 4, versículos 9 y 12, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Y el versículo 12 dice: y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. De modo que el soldado no solo tiene la responsabilidad de prepararse bien antes de luchar, sino también, una vez que sale al campo de batalla, tiene una responsabilidad para con sus compañeros. Debe preocuparse por ellos. Del mismo modo, nosotros somos soldados de Cristo. Debemos velar no solo por nuestras almas, sino también por la de nuestros hermanos en la fe. Así, juntos, podremos hacer frente al enemigo con más contundencia. No obstante, continuando con el símil de la guerra, también sería interesante, con objeto de luchar más duramente, reclutar nuevos soldados. Cuantas más personas se añadan al ejército, mejor para nosotros y peor para el enemigo, ¿verdad? Pues también nosotros, hermanos, como soldados de Cristo en medio de una guerra espiritual, deberíamos conseguir nuevos reclutas para el ejército del Señor. Sabemos que el Espíritu Santo es el único que puede obrar en el corazón de los incrédulos y pasarlos a las filas de Cristo. No obstante, Él mismo quiere que sus soldados lleven el mensaje del Evangelio, las buenas noticias, a los perdidos. Tenemos que preocuparnos por los que ya están en nuestro ejército. Son compañeros, soldados de milicia. Pero también debemos preocuparnos por los que no están y podrían unirse a nosotros. Preocuparnos por las almas perdidas. Es para el bien de sus almas, pero es para el bien de la causa de Cristo también, el avance del Evangelio. Pues bien, esto es lo que Judas nos quiere enseñar ahora en los versículos 22 y 23, a saber, que tenemos unas responsabilidades para con los demás, las cuales pueden ser hermanos nuestros en la fe o pueden ser personas incrédulas.
Por tanto, este tema lo voy a desarrollar bajo dos puntos principales. Primero veremos nuestra responsabilidad para con los hermanos en la fe y, en segundo lugar, nuestra responsabilidad para con los incrédulos. El primer punto nos basamos en el versículo 22 y en el segundo punto nos basaremos en el versículo 23. En este sermón solo vamos a ver el primer punto. El primer punto. En el siguiente sermón, si el Señor lo permite, veremos el segundo punto. Sin embargo, antes de entrar a considerarlos, debo hacer un par de aclaraciones. En primer lugar, no voy a ser completamente exhaustivo, es decir, no vamos a considerar todas y cada una de las responsabilidades o de las posibles responsabilidades que debemos cumplir para con nuestros hermanos y para con los impíos. Antes bien, nos centraremos en aquellas responsabilidades que nos muestra Judas en los versículos 22 y 23. En segundo lugar, quiero aclarar por qué el versículo 22 lo relaciono con los hermanos en la fe y el versículo 23 con los incrédulos. Por un lado vemos que entre estos dos versículos apreciamos un contraste. El versículo 22 dice, a algunos convencedlos. Y el versículo 23 dice, a otros salvad. Primero dice a algunos y después dice a otros. Parece que hay una separación entre dos grupos de personas. El escritor reformado Simon Kistemaker afirma que varias traducciones reducen estas categorías a dos. Por otro lado, no es lo mismo convencer que salvar. Lo que un impío necesita principalmente es ser salvado, no tanto que se le aclaren sus dudas o las dudas que él pueda tener. No, necesita la salvación. También, si os dais cuenta, el versículo 23 nos habla de arrebatarlos del fuego. Y en muchos textos del Nuevo Testamento se usa la palabra fuego para referirse al infierno. Por ejemplo, Mateo 25:41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. A los impíos son los que hay que arrebatar del fuego o del infierno. Los creyentes ya han sido salvados. Los que no han creído en Cristo están bajo la ira de Dios y en un sentido es como si estuvieran ya en el infierno de fuego. Por eso Judas nos dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. De modo que, respecto al segundo grupo, que lo tenemos en el versículo 23, parece ser que se está refiriendo a incrédulos. Por tanto, si el primer grupo es distinto al segundo, sería lógico pensar que el versículo 22 se refiere a creyentes que simplemente tienen algunas dudas. Dudan, pero son creyentes. Pues bien, veamos entonces, en primer lugar, y es en lo que vamos a estar centrados en este sermón, la responsabilidad para con los hermanos en la fe. Nuestra responsabilidad para con los hermanos en la fe. Y lo digo en singular porque solo vamos a ver una, la que nos muestra el versículo 22. Hay muchos deberes que tenemos que cumplir para con otros hijos de Dios, pero como he dicho antes, en esta ocasión no vamos a considerarlos todos. Únicamente atenderemos a lo que el apóstol nos quiere enseñar en el versículo 22. Y como podéis comprobar, Judas es muy específico en esta exhortación. Él nos dice que hagamos algo muy concreto a un determinado grupo de hermanos en la fe. Es algo específico lo que vemos aquí. Así que yo también voy a ser específico. Por eso la responsabilidad que vamos a considerar a continuación es la de tener misericordia de los hermanos que dudan. Los hermanos que dudan. La Biblia de las Américas traduce el versículo 22 de la siguiente manera: y tened misericordia de algunos que dudan. Si nos fijamos ahora en la versión Reina Valera, que es la que tenemos nosotros, que dice, a algunos que dudan, convencedlos, podremos entender en qué consiste esa misericordia. Convencerlos. Esa es la misericordia. Nosotros debemos sentir compasión por aquellos hermanos que se encuentran atravesando momentos de dudas, pero además tenemos que
procurar suplir esa necesidad que tienen de seguridad, certeza, convicción. ¿Y cómo hacer esto último? Pues no solo presentándoles la verdad bíblica, sino sobre todo tratando de persuadirles, de convencerlos acerca de ella. No es lanzar ahí una lista de versículos bíblicos. Hermanos que dudan, pues mira, léete esto. No, convencerlos. Eso es la misericordia. Esta es la misericordia, la compasión en acción. Así que la misericordia que debemos tener para con los que dudan consiste principalmente en tratar de convencerles para que dejen de dudar. Ellos necesitan seguridad, necesitan certidumbre, entonces nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que puedan alcanzarla. Y esto, aquí el punto importante, y esto no es una responsabilidad únicamente del pastor, no. Judas se está dirigiendo en general a todos los hermanos. Convencedlos. Ustedes, vosotros, convencedlos. Vosotros, tened misericordia. Todo creyente debe tratar de ayudar al hermano que está dudando, siempre y cuando, desde luego, esté en disposición de hacerlo. Es decir, si un hermano tiene las mismas dudas que otro, pues evidentemente no podrán convencerse el uno al otro. Yo podré persuadir al que está dubitativo si en verdad tengo plena convicción sobre aquello de lo que duda. Si por la gracia de Dios hemos alcanzado una plena seguridad y convicción en una doctrina o enseñanza bíblica sobre la que otro creyente tiene algún tipo de incertidumbre, estamos en el deber de ayudarle, de procurar convencerle. Claro, si se deja, si quiere. Si esa persona que tiene esas dudas se deja ayudar. Bueno, dicho esto, ahora es necesario responder a la gran pregunta. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo cumplir con esta responsabilidad de convencer a los que dudan? Bueno, en primer lugar, desde luego con palabras. Tenemos que hablar con nuestro hermano en la fe. Si nos enteramos que algún hermano está siendo asaltado por dudas, debemos hacer lo posible para aliviar su carga. Esto no solo redundará en el bien de su alma, sino también en el de toda la congregación. Hermanos, cuán importante es esto, el procurar que todos tengamos firmes convicciones. Si hay algunos que dudan acerca de algo, pues intentar persuadirlos para que vuelvan a estar seguros en toda la verdad. Y si quizá no hay ese conocimiento suficiente, yo sí creo tal cosa, pero no sé, o no tengo en mente ahora tantos textos bíblicos, tal, bueno, pues pedir ayuda o remitir al pastor, pero hermanos, tengamos esa disposición de ayudar, de tratar, de convencer, tratar de ayudar, ser hermano. Ay, no sé esto, no sé aquello, tengo dudas aquí, allá. Y nuestro hermano puede, en un momento, compartir eso con nosotros, puede que lo haga. A mí no me digas nada, tú al pastor. Bueno, es una responsabilidad de todos nosotros. Bueno, ¿qué palabras debemos usar para convencer? Pues lo que debemos hacer es ir con la verdad de la palabra de Dios. Los argumentos que presentemos deben ser conforme a las Santas Escrituras. Nosotros tenemos que procurar que las dudas de nuestro hermano sean despejadas porque él entienda claramente lo que dice el Señor en su palabra. No podemos traer argumentos sacados de nuestra mente o de nuestra cultura o del refranero español, o de lo que dijeron mis padres, o de lo que a mí me han enseñado de toda la vida. No, la palabra de Dios. Recordad que solo Dios es dueño de nuestra conciencia, de manera que donde tenemos que amarrar las conciencias de nuestros hermanos, y la nuestra por supuesto, es a la Escritura.
Por eso Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 2, versículos 1, 4 y 5, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aunque el contexto de este pasaje no es el de convencer al hermano que duda, no obstante, sí que nos muestra cómo debemos persuadir a los demás, a saber, no con sabiduría humana. No con sabiduría humana. Tengamos en cuenta que el hecho de anunciar el testimonio de Dios tiene, entre otros propósitos, el de conducir la mente hacia el camino de la verdad. Y esto es precisamente lo que hacemos cuando procuramos convencer al hermano que duda, encaminarlo hacia la verdad. Por tanto, si al anunciar el testimonio de Dios, no debería usarse la sabiduría humana, el persuadir al creyente que tiene algunas dudas tampoco debe hacerse de esta manera. Es decir, tenemos que emplear la sabiduría divina, que es lo opuesto a la sabiduría humana, para cumplir con esta responsabilidad de convencer a los que dudan. Hermanos, esto es importante. Y un hermano, una hermana, alguien nos plantea alguna duda. ¿Y qué hacemos? Tiramos de lo que me han enseñado a mí de toda la vida. Es que eso es lo que me han enseñado, eso es lo que me han enseñado a mí de toda la vida. Bueno, a ver, ¿y eso que te han enseñado a ti de toda la vida es conforme a la palabra de Dios o no? Porque si lo es, pues ve a las Escrituras. Ata la conciencia de ese hermano, de esa hermana, a la palabra de Dios. Es que hay un dicho muy popular que dice, bueno, se pueden usar los dichos populares, pero hay que ir a la Escritura, principal y básicamente. Por eso Pablo dice más adelante, en ese mismo capítulo, el versículo 7, hablamos sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios. ¿Y dónde la podemos encontrar? Pues en las Santas Escrituras. Queridos hermanos, tenemos que usar la Escritura cuando vayamos a convencer al hermano que duda. Volviendo otra vez a 1 Corintios, capítulo 2, versículo 4, ahí Pablo nos dice que ni su palabra ni su predicación fue con humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Esto nos muestra, en segundo lugar, que también debemos convencer al que duda, no solo con palabras, sino también con nuestro ejemplo. Esto es un punto importante. Convencer con nuestro ejemplo. Desde luego que Pablo usó palabras para anunciar el testimonio de Dios, pero lo que aquí quiero enfatizar es que dichas palabras fueron corroboradas por los hechos prodigiosos que el Espíritu Santo obró a través del apóstol. Y esto no solo se refería a milagros, sino también al ejemplo piadoso de ese hombre de Dios que contrastaba con el mal ejemplo de otros que estaban envanecidos. Hermanos, digo lo mismo que antes. Si el anuncio del testimonio de Dios debe hacerse con demostración del Espíritu y de poder, el convencer al hermano que duda debe hacerse de la misma manera. ¿Y en qué consiste esta demostración? Pues consiste en aplicar aquello que creemos, es decir, dar un buen ejemplo. Dar un buen ejemplo. Si nosotros tratamos de persuadir a un hermano acerca de alguna doctrina, dicho hermano tiene que vernos poniendo en práctica dicha doctrina. Si no es así, nuestros argumentos no tendrán peso, no tendremos autoridad para convencer. Podría echarnos en cara, y con razón, que nuestra convicción es meramente intelectual.
de modo que en él, en esa persona, permanecerían sus dudas. No sería convencido. Bueno, si este me ha dicho una cosa, parece bien, está bien, pero hace otra cosa. Hace otra cosa distinta. Pues yo sigo lo mío. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo para que entendáis lo que quiero enseñaros. Imaginaos que a un hermano le surge una duda acerca si debemos guardar todo el día de reposo. Todo el día de reposo. Todo lo que dura el día de reposo. Porque el Señor nos dice, en su cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y puede venir esta duda. Sobre todo hoy en día, ¿no? Que hay muchas iglesias, y muchas iglesias que dicen ser reformadas, donde solo tienen un culto. Un culto, una predicación y ya. Bueno, pues le surge a algún hermano. ¿Debemos guardar todo el día de reposo? Quizá ese hermano, con esa duda, ha prestado oído a otras falsas enseñanzas referentes a este mandamiento, o ve la conducta de otros, y empieza a dudar de que haya que guardar, o de que sea necesario guardar el día entero. Quizá no habría que ser tan estricto. ¿En verdad es necesario que en ese día vayamos a la iglesia por la mañana y por la tarde? Nos expongamos a 2 predicaciones. ¡Buah! No una, sino 2 predicaciones. Y ya en la iglesia donde hay escuela dominical, ¡buh! Eso tiene que ser la muerte. O sea, 3 predicaciones. O sea, para que me explote la cabeza. ¿Es necesario que hagamos tal cosa? ¿No podríamos dedicar el domingo por la tarde para ir al cine, o a la playa, o al teatro? Y surge esta duda, puede surgir esta duda. A alguien, a algún hermano, y es creyente, pero surge esta duda. Ahora imaginaos que viene otro hermano para tratar de convencerle acerca de esta doctrina del día de reposo tan importante. Él pretende disipar sus dudas, las dudas de ese hermano, llevándolo a la palabra de Dios. Y le cita, por ejemplo, Éxodo capítulo 20, versículos 9 y 10, que ya lo veremos, en la serie sobre la ley de Dios. Y le cita Éxodo 20, 9 y 10, y también Isaías 58, 13, que no lo voy a leer, pero buscarlo si queréis. Isaías 58, 13. Le habla muy bien, usando las Escrituras. Y esto, pues, tienen esta conversación un jueves. El culto de oración tiene esta conversación el jueves. Pero resulta que cuando llega el domingo, este hermano, que trajo todos estos textos bíblicos, coge por la tarde y se queda viendo una película en su casa en vez de ir al culto. Con este mal ejemplo no va a convencer al hermano que tenía sus dudas. Puede que le haya dicho buenas palabras, puede que le citara muchos textos bíblicos, pero ha actuado en contra de lo que decía creer. Y esto posiblemente lo que conseguirá es el efecto inverso. Es decir, el hermano dubitativo podría pensar, si él lo ha hecho, yo también puedo hacerlo. Parece ser que no es tan importante lo que me dijo, así que no tengo por qué guardar todo el día de reposo. O sea, mi duda se ha disipado. Estoy convencido. Lo que yo pensaba era lo correcto. Y ahí sigo. Y en vez de ser aclarada esa duda para bien, para obedecer al Señor, para hacer lo que el Señor manda, no. Pues esa persona sigue lo suyo. Bueno, estoy hablando de negligencia, ¿eh? Ya entraremos a hablar el día de reposo. Estoy hablando de negligencia. Hay casos donde, pues, de forma justificada, pues uno no puede ir
a congregarse. Hay una causa justificada, ¿o qué? Y ya lo veremos en detalle. Pero estoy poniendo un ejemplo para haceros ver que nosotros tenemos que tratar de convencer con el ejemplo, con el buen ejemplo. No es solo palabras, sino el buen ejemplo. Aplicando, poniendo en práctica esas palabras que nosotros hemos dicho, esos textos, esa palabra de Dios, esa doctrina que nosotros le estamos enseñando al que duda. Nuestro hermano tiene que ver que somos fieles en guardar el día del Señor. Solo así conseguiremos disipar las dudas que han puesto en su mente los falsos maestros u otras personas. En resumen, para poder cumplir con esta responsabilidad de convencer a los que dudan, tenemos que hablarles llevándolos a la palabra de Dios, pero también hay que dar un buen ejemplo de aquello que decimos estar convencidos. Tenemos que aplicar lo que creemos. Por último, me gustaría decir que debemos guardar nuestros corazones. Hermanos, debemos guardar nuestros corazones de menospreciar, desechar o infravalorar al hermano que le ha surgido alguna duda acerca de una o varias doctrinas. Por eso vamos a centrar ahora un poco nuestra atención sobre los receptores de esa misericordia. Seguramente el apóstol Judas pensó en esa clase de hermanos debido al contexto en el que se encontraban los creyentes a los que dirige su carta. Según la tónica de toda la epístola, no es descabellado suponer que el acoso, la presión, la influencia del error sobre aquella iglesia fuera muy grande, una presión grande, hasta el punto que muchos serían asaltados por todo tipo de dudas. Podrían pensar algo así. Los apóstoles nos han dicho una cosa y ahora vienen estos con nuevas revelaciones diciendo otras cosas. ¿Cuál será la verdad? Estos hombres dicen que podemos vivir la vida cristiana sin ser tan estrictos. Además, no nos presentan al mismo Cristo del que nos han hablado los apóstoles. ¿Quién estará en lo cierto? Dudas como estas podrían venir a la mente de verdaderos creyentes. Personas que en verdad han creído en el Señor Jesucristo, se han arrepentido de sus pecados y quieren obedecer al Señor en todo. Hermanos que con un corazón regenerado desean agradar a su Salvador. Sin embargo, son débiles o están atravesando momentos muy difíciles. O son nuevos en la fe y no tienen demasiado claras determinadas doctrinas. Y les vienen dudas. Ciertamente podemos llegar a encontrarnos con creyentes así en la iglesia. En una ocasión los apóstoles le dijeron al Señor, los apóstoles, sus discípulos, aumentanos la fe. Lucas 17:5. En algunos creyentes, en un momento dado, puede llegar a haber poca fe. El punto que quiero resaltar aquí es que la duda no es lo mismo que la incredulidad. Queridos hermanos, el hecho de que vengan dudas a nuestra mente no significa que seamos unos incrédulos. Y para demostraros esto, voy a traer varios ejemplos bíblicos de verdaderos creyentes que en un momento dado de su vida dudaron. Y no eran cualquier clase de creyentes. Primer ejemplo, Juan el Bautista. Juan el Bautista. Dice en Mateo capítulo 11, versículos 2 al 5. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Algunos piensan que Juan envió a sus discípulos y les planteó esta pregunta
para que sus discípulos fueran confirmados directamente a través de los labios de Cristo que Él era el que había de venir. O sea, que era como que Juan estaba pensando en sus discípulos, que él realmente no tenía esa pregunta, no surgía de Juan, o sea, de una inquietud o duda que hubiera en él, sino que era para sus discípulos, para que ellos fueran y ellos le hicieran esta pregunta y ellos fueran convencidos directamente a través de Cristo. Bueno, yo creo que esto es ver un poco más allá de lo que el texto está diciendo, ¿eh? Y no hay evidencia de que esta sea la intención o lo que Juan pretendiera, ¿no? La interpretación más natural y lógica, pues es que surge esta duda en Juan. Manda a dos de sus discípulos para preguntarle. Por cierto, si fuera la otra interpretación, pues no mandaría a dos, los mandaría a todos, ¿no? Venga, id todos vosotros y hacerle esta pregunta, ¿no? Envía a dos. Juan estaba en la cárcel, no podía salir de la cárcel, Juan, ¿no? Pero envía a dos de sus discípulos. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondió Jesús, les dijo, id y haced saber a Juan. Le responde el Señor. Esto no es para vosotros. La pregunta la ha hecho Juan. Esto es para Juan, mi respuesta, ¿no? Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. O sea, el heraldo del Señor, Juan el Bautista, ciertamente habló inspirado por el Espíritu Santo. Sin embargo, según él pensaba, la descripción que había dado de Cristo no armonizaba con lo que estaba haciendo ahora el Señor. Juan había dicho en Lucas capítulo 3, versículos 16-17, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Pero resulta que estando en la cárcel, se entera Juan que el Señor no estaba haciendo nada de esto último, sino más bien estaba haciendo grandes milagros de misericordia. Hermano, Juan habló por inspiración divina, fue un instrumento en manos de Dios, pero ese instrumento interpretó por sí mismo las palabras inspiradas, algunas palabras inspiradas que salieron de su boca, y lo hizo incorrectamente. Él pensó que esta primera venida del Mesías era para limpiar su era, recoger el trigo y quemar la paja. No se dio cuenta que esta profecía se cumpliría en su segunda venida, la segunda venida del Señor. Por eso a Juan le surge esta duda y pregunta, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? No es que él, Juan el Bautista, hasta ese momento fuera un incrédulo, no. Cristo mismo, justo después de que Juan le planteara sus dudas, dijo en Mateo 11:11, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Juan era un verdadero creyente, pero este era un mero hombre con sus debilidades, con un resto de pecado, que en un momento determinado, por hacer una interpretación incorrecta de una profecía, y teniendo en cuenta que estaba encarcelado, su situación, Juan el Bautista por un instante dudó. Por eso Cristo siguió diciendo en el versículo 11 de Mateo 11, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Juan el Bautista, al igual que todos nosotros ahora, todavía no había sido glorificado. Nosotros no hemos sido glorificados. Y siendo un verdadero creyente, recordemos que estaba en la cárcel por causa del Evangelio, siendo un verdadero creyente, sin dejar de ser un hijo de Dios, en un momento dado, él dudó. ¿Tú y yo somos mejores que Juan el Bautista? ¿Hay alguien aquí que se cree mejor que Juan el Bautista? Otro ejemplo de esto
de dudas que asaltan a un verdadero creyente lo tenemos en el apóstol Pedro. El relato lo encontramos en Mateo capítulo 14, versículos 22 al 31, que no voy a leer entero. Ahí vemos que después de que Jesús hiciera un milagro, un gran milagro, alimentando a más de 5.000 personas, le dijo a sus discípulos que entraran en la barca y fueran delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Pues bien, los discípulos se montaron en la barca y el Señor subió al monte a orar. Pero llegó la noche y la barca se encontraba ya en medio del mar, y no solo eso, sino que además estaba azotada por las olas porque el viento era contrario. Entonces, en medio de aquella tempestad, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Los discípulos se asustaron, pensaron que era un fantasma, y Cristo tuvo que decirles: tened ánimo, yo soy, no temáis. Pero parece ser que Pedro no estaba muy convencido todavía. De modo que pensó: si este hombre es en verdad el Señor, en quien nosotros hemos creído, debería tener poder no solo para él andar sobre el agua, sino también para hacer que yo ande sobre ella. Por eso le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Vemos que en verdad Pedro anduvo sobre las aguas en dirección a Cristo. ¿Pero qué ocurrió? Que él se fijó, el apóstol Pedro, se fijó en el fuerte viento y tuvo miedo. Por un momento, y ya estaba andando, O sea, ya había comprobado, ya estaba comprobando, ¿no?, que quien le dijo yo soy, pues en verdad era el Señor Jesús, porque ya estaba andando sobre las aguas. Ah, pues mira, sí, mira el Señor, ok. Pero en esa caminar, ¿no?, sobre el mar, en un momento dado, dudó de que el Señor tuviera el poder suficiente para preservarle de hundirse en medio de aquella tempestad. ¿Y qué sucedió? Que Pedro empezó a hundirse. De manera que llegamos al versículo 31, que dice: al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, de Pedro. ¿Y qué le dijo a Pedro? ¡Hombre cobarde! ¡Hombre cobarde! ¿Por qué tienen miedo? No le dijo esas palabras. Le dijo: hombre de poca fe. Pero añade una cosa: ¿por qué dudaste? El Señor le hizo esta pregunta. Afirmación y pregunta. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Por unos instantes Pedro dudó, pero esto no significa que no fuera un verdadero creyente, pues vemos que Cristo le dijo hombre de poca fe, no le dijo hombre sin fe. Bueno, el último ejemplo que os voy a traer de creyentes que atravesaron momentos de dudas lo tenemos en el relato de los hechos que ocurrieron justo después de la resurrección de Cristo. En Lucas 24, versículos 9 y 10, dice: y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Cuando aquellas mujeres se dieron cuenta de que el Señor había resucitado, rápidamente fueron a decírselo a los apóstoles. Fueron corriendo a los apóstoles. ¿Y cuál fue la reacción de ellos? Versículo 11. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Están mintiendo. Estas mujeres están mintiendo. No las creían. El mismo Señor Jesucristo les había dicho claramente, antes, ¿no?, de morir, Lucas 9:22, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Se puede decir más alto, pero más claro. Resucite al tercer día. Lucas 18:33, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará, dijo el Señor.
Sin embargo, cuando aquellas mujeres les trajeron la noticia de la resurrección del Señor, y siendo además el tercer día después de su muerte, ellos aún tenían sus dudas. Pregunta: ¿significa esto que los apóstoles no eran verdaderos creyentes? No. Sus corazones en verdad habían creído en Jesús como su Señor, su Salvador, su Mesías, pero estaban atravesando momentos de gran tristeza por todo lo que le hicieron al Señor Jesucristo, de modo que abrumados por sus sentimientos y también a causa de su pecado remanente, no se pararon a recordar nada, y entonces cuando escucharon aquella noticia, momentáneamente tuvieron dudas. Verdaderos creyentes. Pues bien, queridos hermanos, tales hijos de Dios, en esos momentos, son los que necesitan de nuestra misericordia para procurar convencerles. Claro, nuestra misericordia no es para dejarlos ahí. Ay, pobrecito, tiene esa duda. Bueno, pues ya, o allá él, o allá ella. No. Nuestra misericordia necesitan para que procuremos convencerles en esos momentos de debilidad e inseguridad. Y pensemos también que nosotros podríamos necesitar de esa misericordia algún día. ¿Tú estás firme en la verdad? ¿Estás firme en la verdad? No hay dudas, no te vienen dudas. Ah, genial. Algún día puede que te vengan. No, pues yo estoy firme. Estoy firme en lo que creo y, en fin, la doctrina bíblica y tal. Deja que el Señor traiga tormentas a tu vida. Deja que el Señor te pruebe o te lleve a situaciones duras, difíciles. Contextos de presión mental. De sufrimiento. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Quiera el Señor que no vengan dudas. Pero si vinieran, debería haber otros hermanos que procuren convencer con misericordia a los que dudan. Finalmente, me gustaría hacer una pequeña aclaración. Si os habéis dado cuenta, en todos los ejemplos que he nombrado antes, se puede comprobar por el contexto bíblico que esas dudas fueron momentáneas, breves, por un corto periodo de tiempo, temporales. Es decir, que fueron, al poco tiempo, disipadas esas dudas. ¿Y por qué enfatizo en esto? Porque recordemos que esas dudas eran bastante importantes, bastante graves, tenían que ver directamente con Cristo, con la fe en Él. Si, por ejemplo, los apóstoles hubieran perseverado en no creer que el Señor resucitó, cualquiera tendría motivos para pensar que no eran verdaderos creyentes. Hermanos, si alguien que dice ser cristiano tiene una incertidumbre continua, si lleva años y años con dudas sobre doctrinas esenciales para la salvación, tal persona tendría que examinar seriamente su corazón. Algo no anda bien. De hecho, es que tal clase de dudas llegan a ser pecaminosas. Si yo dudo acerca de cómo deben bautizarse las personas, si por inmersión o por aspersión, eso no tiene demasiada importancia, aunque debo despejar esa duda, porque eso es algo importante también. Pero si, por ejemplo, no estoy seguro de que Cristo me haya perdonado mis pecados, y pasan los días, los meses, los años, y sigo teniendo esta duda, es que hay algo en mi corazón que no está bien. Y tengo que plantearme si realmente soy un creyente o no. Y debería buscar ayuda. Al pastor principalmente. Hermanos, puede ser que un verdadero creyente
porque todavía hay pecado en él, tenga dudas respecto a cosas, doctrinas importantes, básicas, fundamentales de la fe cristiana. Lo hemos visto antes, eso puede pasar. Pero dichas dudas pronto deben ser despejadas. Y si no se despejan pronto, es que algo anda muy mal en ese corazón. Esto es importante aclararlo. No, yo tengo esta duda y llevo con esta duda años y años, pero bueno, como yo voy a la iglesia, pues yo soy creyente. Pues porque voy a la iglesia. No. Bueno, ya para concluir. Recordemos, hermanos, que Judas nos exhorta a ser misericordiosos y comprensivos con los hermanos que dudan. Es decir, debemos ayudarlos procurando convencerles de la verdad para que sus dudas sean despejadas. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues en primer lugar con palabras. Hay que hablarles, pero siempre con argumentos bíblicos. Sin embargo, esto no es suficiente para convencer. Nuestras palabras deben ir acompañadas de hechos. Tenemos que dar un buen ejemplo y ser consecuentes con aquello que creemos. De lo contrario, no tendríamos autoridad para persuadir y posiblemente conseguiríamos el efecto inverso. Por otro lado, también debemos tener en cuenta el estado de aquellos que se encuentran dubitativos respecto a una determinada doctrina bíblica. Hay que ser comprensivos. No condenemos rápidamente a esos hermanos. Ah, pero tú ¿cómo puedes dudar de eso? ¡Uy! Tú eres un hereje, un impío. Hermano, ¿le habríamos dicho esto a Juan el Bautista? Cuando hizo aquella pregunta. Si fuéramos sus discípulos. Oye, Juan, ¿qué está diciendo? ¿Qué está preguntando? Tú eres un impío. Un incrédulo. No, hermanos. Juan el Bautista era creyente. Sus dudas fueron disipadas rápidamente cuando sus discípulos vinieron con la respuesta del Señor. Queridos hermanos, debemos cuidarnos del orgullo espiritual, pues este pecado nos puede llevar a menospreciar a otros y a no cumplir con esta responsabilidad de tener misericordia de los que dudan. El pastor Benton dice algo que deberíamos tener muy en cuenta. Dice él, una iglesia donde las personas se temen, una iglesia donde las personas se temen y donde se responde a la duda con dureza, es una iglesia que obliga a los creyentes a luchar solos. Si somos duros con aquellos que dudan, no tendrán la confianza de exponernos sus inquietudes, tendrán miedo y querrán luchar solos contra esas dudas. Antes bien, debemos ser humildes, sensibles, comprensivos con esos hermanos y con amor tratemos de hacerles volver de sus pensamientos erróneos. Esta actitud es primordial para aplicar correctamente esta responsabilidad. Y ya para terminar, debo decir algo muy importante. Aunque lo que hemos considerado en este sermón es algo que debemos hacer nosotros, hermanos, es una responsabilidad nuestra, no podemos olvidar que finalmente es el Señor quien puede convencer al hermano en su mente y en su corazón. El Espíritu Santo es el único que en última instancia trae convicción al que está dudando. Así que debemos clamar al Señor para que convenza a los que dudan. Es nuestra responsabilidad en el sentido de que nosotros debemos tratar de convencer. Pero ¿quién trae esa convicción interna en la mente y en el corazón? ¿Quién puede despejar, quitar esa duda definitivamente de la mente y del corazón? Es Dios, no nosotros.
Debemos clamar al Señor para que Él convenza a los que dudan. Y Dios usa instrumentos y nos usa a nosotros. Hermanos, recordemos, si queremos contender ardientemente por la fe, si queremos luchar duramente contra los enemigos de nuestras almas, es muy importante que ayudemos a nuestros compañeros de milicia, ya que juntos podremos oponer más resistencia. Cuanto más fuertes, más firmes estemos todos, más difícil resultará al enemigo derribar esta iglesia, derribarnos. Que el Señor nos ayude en esta tarea, en esta responsabilidad. Vamos a orar. Oh Padre eterno, Dios santo, venimos ante tu presencia con corazones humillados, reconociendo nuestra debilidad, nuestro pecado. Pueden llegar a asaltarnos dudas. Señor, te rogamos que tú obres en medio de tu pueblo, obres en tus hijos, para que todos cumplamos con esta responsabilidad de tener misericordia, de convencer a los que dudan. Tú guardes a tu pueblo, todos aquí firmes en la verdad, firmes en la fe. Ten misericordia de nosotros. Te pedimos esto para la gloria de tu nombre, para el bien de tu iglesia, el avance de tu reino. Por Cristo nuestro Salvador te lo suplicamos. Amén, Señor.